Muy bien, vamos a comenzar entonces con el estudio y don Israel Tenorio va a ser quien dé la oración de inicio para este estudio, así que por favor les pido que nos acompañen en esta oración. Inclinando nuestros rostros, hermanos, amoroso y buen Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Venimos nuevamente ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has proveído. Gracias por la convivencia, los alimentos que hemos tenido en estas horas. Gracias, Señor, también por la enseñanza, la instrucción, y prepara nuevamente nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para recibir este mensaje, esta oportunidad que tú nos das de ser líderes, Señor, en nuestra persona, y principalmente, Señor, servirte y honrarte como tú lo mereces. Te suplicamos, Señor, también que bendigas al expositor, que tú lo unjas, Señor, con tu Espíritu Santo para que él hable de acuerdo a lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Y todo esto te lo estamos suplicando y agradeciendo en el nombre y por la autoridad de tu Hijo, nuestro único y bendito Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Voy a darme 30 segundos para indicarles cuál es la dinámica de este estudio. Primeramente, como se han acumulado varias preguntas de la primera parte, se va a disponer un tiempo para responderlas. Ya don Mario tiene la lista de preguntas que se han hecho aquí, tanto como aquí como por internet. Entonces se va a disponer un tiempo para eso y don Mario la va a responder. Y luego él va a dar a cabo la charla de los 16 principios bíblicos de liderazgo. Al final de esta charla puede que exista un tiempito para interactuar, ya sea con preguntas desde el micrófono o por internet, solamente por Zoom. Por Zoom, las personas al final de la charla, de esta charla, que quiera participar, la podemos ver aquí en pantalla y puede hacer su pregunta directamente desde internet hasta acá. Así que entonces dejamos con todos nosotros a don Mario para las preguntas, para la charla y las preguntas posteriores. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todas las señoras y también varones que sirvieron esta comida tan agradable. Vamos a darle un gran aplauso. Ya que el estómago está lleno, la mente se puede despejar. En vez de la mente llena y el estómago vacío, no funciona muy bien. Hubo varias preguntas que se hicieron que no tuvimos la oportunidad de cubrirlas anteriormente, pero ahora sí podemos. Una pregunta viene de Uriel, de Codazzi, Colombia. En la época de los apóstoles, ¿había alguien que destacaba en autoridad en la iglesia? Y la respuesta es que los apóstoles trabajaban en conjunto. Había un gran principio que Cristo les enseñó y es el principio más destacado que podemos ver, está en Mateo 20, ahí en el 27, Mateo 20, 27. Este es el principio de gobierno más importante que tenemos, que Cristo les entregó. Sí. Empecemos un poquito anterior, en el versículo 23, y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, es decir, el sufrimiento que iba a pasar, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. La gran mayoría de los apóstoles murieron
martirizados, es decir, en forma violenta por los romanos u otros pueblos. Pero el sentaros a la derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Aquí vemos que no hay una sola voluntad, como enseña la Trinidad, que es un ser en tres personas, pero que hay una sola voluntad. Por aquí Cristo dijo que hay cosas que mi Padre decide, que yo no decido, mostrando que Él es una persona separada del Padre. Y entonces, versículo 24, dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos que habían pedido los puestos principales. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Es decir, ellos se hacen cargo y se hacen cargo para ejercer poder, para mantenerse en sus cargos y para suprimir cualquier otra autoridad. Ellos trabajan a través de su sistema. Y dice, se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. No será el mismo tipo de sistema. Y por eso es el ejemplo del papado, que él tiene su trono, que él tiene la potencia. Eso no era la actitud que tenía Cristo, porque eso es lo mismo que hacen los gobernantes. Y de hecho, la Iglesia Católica copió el sistema de gobierno romano, y por eso los cardenales, por ejemplo, eran oficiales romanos antes de convertirse en religiosos. Igual todos los distritos que tenían los romanos los copiaron. Dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ejercer cierta autoridad, será vuestro servidor. No va a estar sentado en un trono. Va a estar sentado en un puesto de servicio. Va a atender a los demás y no a sí mismo como lo hacen los gobernantes. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Será la persona que se humilla, que sirve a los demás. Y esto no significa que no hay autoridad, pero una autoridad amorosa y humilde. Nosotros no perseguimos a personas como ha pasado en los siglos anteriores, que han habido cruzadas, han habido todo tipo de ejércitos tratando de imponer y convertir a otras personas. Nosotros no somos así. Lo que podemos hacer es apartar a la persona de la iglesia, pero no quemarlas vivas o meterlas en calabozos y todo eso. Siguiendo dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él sentó el principio de cómo manejar. Por eso es que los apóstoles no estaban ahí que, bueno, Pedro es el más importante y todo. No, a veces Pedro hablaba porque era su personalidad, ser más abierto y más el protagonista, pero tenemos a Santiago, tenemos a Juan, que se mencionan que eran pilares en la iglesia. Pablo corrigió al apóstol Pedro en una ocasión. Si Pedro hubiera estado a cargo, no hubiera sido así. Si vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 11, Gálatas capítulo 2, versículo 11.
dice lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, hablando del comportamiento de Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, es decir, los gentiles conversos, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, es decir, no haces acepción de personas, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, en los tiempos anteriores a la iglesia, los judíos, cuando los gentiles, que se llamaban los temerosos de Dios, los prosélitos, cuando venían a la sinagoga, ellos estaban aparte. Eran como ciudadanos de segunda categoría. Y así es como querían tratar a los cristianos. Y por eso es que Pablo dijo que no se podía hacer. Y entonces tuvo que hablar y corregir a Pedro, y Pedro lo aceptó, que se había equivocado. Entonces vemos un tipo de colegialidad entre los apóstoles. No estaban cada uno, no, yo quiero ser el jefe. No, todos querían decir, no, yo voy a ser su servidor. Y trabajaban en consenso, como Cristo les enseñó por 3 años y medio. Ellos se sentían tan avergonzados viendo las actitudes egoístas que habían tenido ellos y cómo Cristo los atendió. Por eso es que sabemos que Jacobo, el hermano, el medio hermano de Cristo, estaba a cargo de la iglesia de Jerusalén, pero no estaba por sobre los otros apóstoles. Pablo no estaba por sobre los otros apóstoles. Todos trabajaban en conjunto. Era todo un cuerpo, un equipo. Sabemos que el último apóstol que hubo fue el apóstol Juan. Él vivió más tiempo que los demás. Él estaba en Efeso. Él estaba ahí guiando todo. Pero ya cuando murió, no se nombraron más apóstoles. Entonces eran los pastores de las congregaciones que se reunían entre ellos, como los ancianos lo hicieron en Jerusalén. Pero no había alguien a cargo de la iglesia como lo habían hecho los apóstoles. Eso no se ve en la historia posterior. Muy bien, otra pregunta de Jaime Díaz de Chile. Sería bueno aclarar que en el año 1995, los que estamos salidos o que salimos de la Iglesia de Dios Universal por los cambios doctrinales que hubo, y el año 2010, otros fueron los que salieron de la Iglesia de Dios Unida. Por eso llevamos 27 años en la misma organización. En el año 2010 nosotros no nos fuimos. No habían cambios doctrinales, pero había un grupo que quería mantener ese poder y como no lo podían hacer ya, según ellos ya habían perdido el protagonismo entre los ministros y la conferencia, se fueron y formaron otro grupo. Pero nosotros no nos fuimos en esa ocasión. Otra pregunta de David Polanco de Guatemala. ¿Es bíblico prescindir de los servicios de un ministerio? Yo creo que aquí quiere decir de un ministro. Financieramente hablando, prescindir. Y la respuesta es que sí. Los ministros tienen que seguir un código de ética, que si no siguen ese código de ética, entonces se va a ir al Consejo de Ancianos y se va a hacer un juicio. Y esa persona puede ser removido.
de su cargo como pastor. Además de eso, uno es empleado por la iglesia cuando es pastor. Y eso significa que tiene que seguir el código de trabajo de la iglesia. Si hay un ministro, un pastor que no cumple con las horas de trabajo, que descuida a todas las ovejas, que no cumple con estas normas de empleo, también. Este no es un trabajo de por vida, es un trabajo condicionado a cumplir con las funciones. Todos estamos sujetos a un jefe. Yo tengo un pastor regional sobre mí. Y cada par de años hay una evaluación que me hacen. Y que ahí hay una encuesta que se entrega para ver cómo la congregación ve al ministro y todos se reúnen. Y entonces aquí conversamos en forma franca y yo estoy sujeto a ellos. Nadie tiene su trabajo garantizado, porque si no sería un abuso de que a veces la persona no cumple y piensa que esto es un sistema de socialismo, que no importa lo que tú aportas, no puedes ser despedido. No, ese no es el tipo de sistema que tenemos. Aquí hay que trabajar, hay que cumplir con sus funciones. Otra pregunta de Antonio Robledo de Guatemala. ¿Cómo se comunica a la membresía las iniciativas por modificar la constitución de la iglesia y las propuestas de enmiendas o cambios doctrinales? ¿Cómo se comunica? Si hay alguna enmienda a la constitución, eso tiene que pasar primero por el comité de enmiendas. Todos los años hay enmiendas que se hacen de distintas cosas. Algunas veces son los estatutos, otras veces algo a la Constitución. Y entonces eso va a este sistema, estoy pensando, la Conferencia General de Ancianos. Cada año hay algunas enmiendas para corregir esto o lo otro. Si tiene que ver con la Constitución, una de las creencias fundamentales, eso tiene que ir a la Conferencia General de los Ancianos y también a la iglesia. Y está abierto para comentarios. Está abierto eso para que las personas comenten. En 27 años nunca hemos tenido algo que haya subido a ese nivel de algún cambio. Pero es posible. Queremos dejar esa posibilidad. Pero sí se comunica a la iglesia. También tenemos el comunicado como un vehículo para transmitir información así. El boletín del presidente que sale casi todas las semanas y los informes del Consejo de Ancianos que también se hacen públicos. Otra pregunta de Antonio Robledo de Guatemala. Con el propósito de fortalecer la estructura administrativa y de servicio a los miembros, esto es la parte de ministros y miembros de esta administración, ¿cuál es la instancia que autoriza y aprueba el nombramiento de diáconos, ancianos locales y pastores locales? Cualquier anciano tiene que ser propuesto por el pastor local como un candidato a ser ordenado como ministro. Ese informe va al pastor regional o internacional, que entonces él debe
repasarlo y entonces se envía, si es aprobado por los hombres locales, a el Consejo de Ancianos. Nosotros casi cada vez que nos reunimos, yo estuve hace 2 semanas en Cincinnati con el Consejo de Ancianos y tuvimos 2 ministros que fueron propuestos para el ministerio, 2 candidatos. Uno era de Canadá y en Canadá tienen un consejo nacional. Entonces ellos son los que envían este formulario y con la recomendación. Pero es el Consejo de Ancianos que aprueba todos los ancianos en forma mundial para ser un ministro de la iglesia. Y obviamente pastores que ya son personas que van a ser empleadas por la iglesia. El Consejo de Ancianos tiene que aprobar eso. Ahora, diáconos, solamente el pastor local informa al pastor regional o internacional. Pero eso no tiene que ir al Consejo de Ancianos, porque eso ya es un trabajo no tanto de ministro, sino de diácono, que es un asunto más local. Entonces se necesita la aprobación del pastor regional o internacional para ser llamado al diaconado. Bien. Aquí una pregunta de Vanderson Esquerdo, un diácono que tenemos en la iglesia de Bolivia. Dice, se habla de los errores del señor Takach, pero la Iglesia de Dios Unida cambió la organización bajo el señor Armstrong. Y no, eso es un malentendido. Creo que tengo que acercarme un poco más. Porque la Iglesia de Dios Unida empezó después del señor Takach, después de los cambios doctrinales, no antes. El señor Armstrong murió en 1986. El señor Takach murió en 1995. Es curioso que él dijo que si yo hago estos cambios doctrinales contra el sábado, las fiestas santas y otras, dice que Dios me castigue. Eso fue en diciembre de 1994. Y en 40 semanas más tarde murió de un cáncer fulminante. Que no hubo ninguna cura ni nada. Ese hombre murió hecho como un esqueleto humano. Y nosotros conocimos la enfermera que estuvo ahí por los últimos meses. Entonces, nosotros tuvimos que cambiar debido a los cambios doctrinales, en contra de las leyes bíblicas, pero no antes. Otra pregunta de Vanderson Esquerdo. Dice, la conferencia anual de ancianos fue instituida por la Iglesia de Dios Séptimo Día, fundada en 1858 en Stanbury, Missouri. Y no existía antes esa conferencia. Es una estructura aplicada porque le da una mejor consistencia a la organización de unida. Realmente esa conferencia anual de ancianos de ese entonces no tiene nada que ver, porque nosotros no teníamos ninguna conferencia anual hasta que vino el quiebre en 1995. De ahí tuvimos que buscar un sistema para resguardar las doctrinas de la iglesia, que nunca iba a poder estar a cargo de solo una persona y con su capricho cambiarlas. Y por eso es que se estableció, era para mejor proteger la integridad doctrinal. Esa era la principal razón que se cambió. Esas son las preguntas que entonces sometieron, que tenemos que contestar, porque ahora tengo el estudio bíblico con estos 16
principios bíblicos de liderazgo. Vamos a hacer una presentación de PowerPoint. Mientras tanto, a través de los años, hay principios que se han destilado de la palabra de Dios y por la experiencia. Me hubiera gustado haberlos conocido cuando fui ordenado ministro en 1976, pero lo mejor es compartirlos con otros para que no tengan que averiguarlos por cuenta propia y a veces en forma costosa y dolorosa. El primer principio, yo me referí a este principio que es: sigan afilando el hacha. Abraham Lincoln, el famoso presidente norteamericano, una vez dijo: si tuviera 5 horas para cortar un árbol, pasaría 4 horas afilando el hacha. Porque una vez que pierde el filo, es como pegarle con un palo al árbol. Pero si uno mantiene el filo, se puede cortar mucho más fácil el árbol. Hay una escritura acá en Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10. En el versículo 10. Dice: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado o afilado, hay que añadir entonces más fuerza a lo que uno corta. Dice: pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Y este es el principio de seguir educándose, seguir aprendiendo, seguir almacenando más sabiduría a medida que uno crece. La sabiduría son los conocimientos prácticos para vivir la vida en plenitud. No son teóricos, sino cosas prácticas que nos ayudan a tener mayor éxito ante Dios y ante los hombres. En Romanos 15, versículo 4, aquí nos habla la importancia de afilar nuestros conocimientos bíblicos. Romanos 15, 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, hablando de las escrituras, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La Biblia nos enseña cómo vivir. Podemos aprender de los personajes bíblicos y así no tenemos que caer en los mismos errores que tuvieron ellos. Fue para nuestra enseñanza que se entregaron. Y ese deseo de aprender más es una de las mejores características del ser humano. No conformarse con lo que uno sabe. Siempre se puede mejorar. Los conocimientos, sean técnicos o bíblicos, hay que tener hambre y sed de justicia. Nunca saciarse. Y ese es el primer principio de un buen líder bíblico. Siempre va a estar aprendiendo, afilando los conocimientos,
Porque a medida que uno alcanza a aprender, esa es la medida que alcanza a enseñar. Uno no puede enseñar más de lo que uno ha aprendido. Entonces, al elevar el conocimiento, también se eleva el nivel de enseñanza que uno tiene. El segundo principio, este principio se encuentra en Proverbios 4, 7 al 9. Por sobre todo, busquen la sabiduría. Está relacionado con el principio anterior, pero ahora se enfoca más en la sabiduría. Proverbios 4, versículos 7 al 9, dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Yo me acuerdo el caso de mi padre, porque nos inculcó la educación como algo tan importante. Muchos saben un poco la historia. Yo nací en Cuba y mi padre era médico. Nosotros teníamos una familia próspera allá y justo Fidel Castro se apoderó del país. Mi padre conoció a Fidel en sus años universitarios. Mi padre estaba cursando la escuela de medicina y Fidel la escuela de leyes. Y sabía mi padre que él era un hombre ampón, era un hombre que ya había asesinado a un amigo de mi padre en la universidad. Y por eso mi padre nos envió a los Estados Unidos después de un año de vivir bajo el comunismo. Así que yo sé lo que es el comunismo porque lo viví más de un año. Y cómo cambiaron los maestros y profesores en la escuela. Yo iba a una escuela católica y tenían monjes, se llama La Salle. Creo que aquí en México es una escuela famosa. Y entonces de repente Fidel se hizo cargo, removió a todos los monjes. Ya no era la escuela La Salle, ya ahora era la escuela del Partido Comunista. Y entonces yo me acuerdo, estaba en primer año y la profesora era una mujer que reemplazó a los profesores y nos dijo: queremos que aprendan dos cosas hoy día: que Dios no existe y que tenemos que contarles lo que están haciendo nuestros padres en la casa. Imagínense, yo era pequeño, pero no era tonto. Y dije, con que quieren convertirme en un ateo y en un espía en contra de mis padres. No, señor. Bueno, mi padre nos envió a los Estados Unidos y después él estuvo lo se llama el clandestinaje, que era la resistencia allá. Y él por fin estuvo coordinando parte de esta invasión de Bahía de Cochinos. Lo arrestaron, se escapó, llegó a los Estados Unidos. Pero es muy interesante porque ese entonces era cuando todos los cubanos estaban huyendo y había una fila larga y había un oficial norteamericano que estaba ahí entrevistando a cada uno y uno le preguntaban: bueno, señor, ¿y qué hacía usted en Cuba? Bueno, yo era un hombre importante. Sí, yo tenía mucho dinero, mi familia era muy famosa. No le preguntamos sobre su familia. ¿Qué sabe hacer usted? Bueno, es que yo no tenía que preocuparme eso. Qué bien. Bueno, ahora tienes un empleo lavando platos en este restaurante. Y la gente que pensaba que eran tan importantes, lavando platos. Y llegaron a mi padre. Mi padre tenía $5 en su bolsillo. Tenía una familia porque ya estábamos nosotros, mi hermano, mi hermana, mi hermano. Bueno,
No, mi hermana y el hermano que nació en los Estados Unidos. Mi mamá salió embarazada de Cuba. Ya éramos 3 hijos. Y le dijeron, señor, ¿qué hizo usted? Yo soy médico. Ah, qué bien, señor. Usted mañana va al hospital y ahí va a trabajar como médico. Porque le quitaron todo a mi padre, salvo lo que tenía acá arriba. Eso es lo que uno puede llevarse donde quiera que vaya. Y ahí me di cuenta, la educación. Lo que uno educa en su mente, eso es lo que hace. Y sea quien sea. Había una persona, dice, yo soy carpintero. Ah, qué bien, señor. Hay una empresa constructora, usted empieza a trabajar, ganaba muy bien, tenían una profesión. Pero esos flojos y los jugadores de apuestas y todo eso, lavando platos, porque no sabían otra cosa que hacer. Entonces es importante buscar la sabiduría por sobre todo. El tercer punto. Asuma la responsabilidad y siempre tenga la humildad para disculparse cuando se equivoca. Aquí tengo 2 buques de guerra. Les voy a contar de un señor norteamericano que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Él era un odontólogo y nos contó en el primer buque de guerra que fue, le dieron la bienvenida y le dijeron, bienvenido a este buque de guerra. Es un buque feliz. Y él como que, un buque feliz, ¿de qué se trata? Y estuvo 3 meses. Los oficiales, el capitán, eran atentos, se preocupaban de todo el mundo. Era un buque feliz porque la cúpula, la gente a cargo, eran amables y respetuosos a los demás. Lamentablemente, en el segundo buque, el mismo tipo entró y le dijeron, esto es un buque infeliz. ¿Por qué? Porque el capitán y los oficiales eran duros de trato, no tenían esa preocupación y pasó malos ratos. El mismo tipo de buque, pero depende del mando, cómo se maneja el buque. No le echen la culpa a la tripulación y todo. No, depende de que uno tiene que crear un ambiente positivo, animador, comprender a las personas en vez de estar ahí siempre en contra de ellas. Y esto es lo que nos habla en el Salmo 78, versículo 32, Salmo 78. Nos dice sobre David. Dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. La gente amó a David, porque él nunca dejó de ser pastor, un pastor de ovejas. Se preocupó por cada una de ellas. Estaba dispuesto a luchar contra leones y osos para defender ese pequeño corderito, arriesgar su vida si era necesario. Y así lo hizo con todo Israel. Él fue el que peleó contra Goliat, que ese Goliat tenía más de 3 metros de altura. Eso sería por ahí, por esa parte que vemos donde está ese parlante. Le gustaría pelear contra alguien así, pero David era un hombre que confiaba en Dios. Dice, los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Administró bien ese buque en que estaba a cargo, ese rebaño. Por eso es que para ser un buen líder hay que asumir la responsabilidad, no echarle la culpa
a los otros. Estar con la humildad necesaria para asumir. Si al final nadie lo hace perfectamente. Yo todavía a veces hago así con mi chaleco. Mira, yo todavía estoy trabajando con todas estas cosas que tengo que mejorar en mi vida. Así que una más no es nada. Yo lo acepto. El que quiere ser perfecto, bienvenido, pero no he conocido a nadie todavía que sea así. Entonces hay que asumir la responsabilidad y la humildad para disculparse cuando se equivoca. Cuando yo he cometido algún error contra un hermano, un malentendido, algo que hice, yo tengo que ir y disculparme ante ellos, pedirle perdón. Ellos me van a respetar mucho más que un jefe que nunca pide perdón a nadie. Que el jefe de repente se convirtió en un tipo de Jesucristo que nunca comete errores. Pues ese señor, él es el mismo ser humano que tiene unos galones aquí, tiene unos puestitos, pero sigue siendo la persona falible con errores. No cambiamos por la autoridad que uno tiene, pero sí debe tener más humildad. Vayamos al cuarto principio. Escoja solo la batalla que vale la pena pelear y ganar. Porque no se pueden pelear todas las batallas. En 2 de Corintios 1:23 vemos el ejemplo bíblico. 2 de Corintios capítulo 1:23. Dice Pablo: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo evitó tratar un asunto ahí en Corinto porque quería trabajarlo de lejos con otros para ver si se podía evitar tener que él venir y corregirlo. Evitó una batalla. Y en la vida hay batallas, hay cosas que no es necesario empezar ahí con capa y espada cuando no valió la pena. Hay que escoger la batalla que realmente valen la pena y saber la diferencia entre lo que es algo nimio, que no alcanza. Yo he sabido personas que prácticamente se divorciaron porque una persona era tan detallista que quería que cada vez que se usaba aquí el recipiente de la pasta de diente, que quería que la persona lo enrollara, porque no soportaba ver el rollo aplastado de esa forma. Y llegaron los dos a tener una batalla tan campal que terminaron divorciándose. Entonces, no es una batalla que vale la pena. La señora debe haber tenido más paciencia y no exigirle que el hombre haga todo lo que ella quiere hasta el último detalle. Ni tampoco el hombre que esté en la cocina y esté diciéndole a la esposa todas las cosas que debe hacer para cocinar como a él le gusta. No, yo salgo de la cocina. No se pueden tener dos jefes en la cocina. Y yo no quiero ser el jefe de la cocina. Y yo no cocino tan bien como mi esposa. Voy a sufrir mucho más. Pero hay que saber cómo escoger estas batallas. Vayamos al quinto principio. Vamos a cambiarlo. Sí, vamos a tener un poco más de tiempo porque debido a las preguntas que contesté para poder cubrir estos principios,
Este es uno que me gusta mucho. Aprenda cómo corregir. La técnica del sándwich que usó Jesucristo. Veamos cómo él corrigió a las iglesias en Apocalipsis, capítulo 2. Aquí vemos cómo Cristo corrige a la iglesia. Dice en Apocalipsis 2, versículo 2, hablándole a la iglesia de Efeso, dice, yo conozco tus obras. Se dirige, dice, yo conozco el esfuerzo que ustedes han hecho y tu arduo trabajo y paciencia. Esas son cosas positivas. Es como la técnica del sándwich. No empiecen quejándose de todas las cosas malas. No, empiecen con lo positivo. Las cosas que uno ve que están haciéndose bien. Así es como Cristo empezó. Dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, aquí vienen los puntos débiles, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No tenían la misma energía, las mismas ganas, se habían desgastado y ya no tenían ese mismo amor hacia las cosas de Dios como antes. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y entonces dice, ¿cuál es la consecuencia si no lo hacen? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Sí, si no te hubieres arrepentido. Entonces le da la solución. No solo le dice cuál es el problema, sino cómo solucionarlo. Y después la última parte del sándwich termina otra vez, alabando lo que hizo bien. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y entonces, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y le muestra la meta. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces le da como la recompensa, lo que va a hacer si logran superarse. Pero aquí vemos este ejemplo clásico de cómo corregir a la persona. Partir de algo positivo, después cubrirlo de punto débil y terminar con algo positivo. Eso es muy importante para los hijos, para cómo corregir a los hijos y no empezar, no, es que tú no vas a servir de nada y esto, lo demás. Ya todos hemos escuchado cómo se criaban, que desanimaban de inmediato. No es así. El sexto punto, sea más tolerante de otros, pero menos de uno mismo. La naturaleza humana lo tiene al revés, que uno es muy tolerante con uno mismo, pero poco tolerante con los demás. Romanos 15, versículo 1 y 2. Romanos 15, versículo 1 y 2. Dice así que los que somos fuertes, espiritualmente hablando, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces el que es fuerte, el que tiene más discernimiento, más experiencia, no miren poco al novato que está cometiendo todos los errores y todo. Sea más paciente con ellos, con los pequeñitos. Pero uno
debe ser menos tolerante con uno mismo. Tratar de tener una vara alta para uno mismo. La siguiente, antes de juzgar, póngase en los zapatos ajenos. Es fácil juzgar en la silla del escarnecedor cuando uno nunca ha pasado por lo que el otro está pasando. En Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, espiritualmente maduros, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por eso que no haya altanería. Yo me acuerdo del caso en Puerto Rico cuando estuvimos unos meses sirviendo en la iglesia. El ministro nos contó de que había una familia que él conocía en que un señor de esa familia salió de la casa con un martillo y unos clavos y procedió a ponerle clavos en cada uno de los neumáticos de las ruedas. Las pinchó todas. Y una persona que estaba viendo ahí dijo, ¿qué estás haciendo? Qué terrible lo que estás haciendo. Voy a llamar a la policía por esto. Y el Señor dijo, no, por favor, escúcheme. Hay una persona en la casa que tiene una pistola y va a matar a alguien. Así que lo único que se me ocurrió es que no pudiese usar su vehículo y así detenerlo de cometer un terrible crimen. Ese es el ejemplo de antes de juzgar, tratar de entender mejor por qué la persona está haciendo lo que está haciendo. No saltar a unas conclusiones tan rápidamente, porque uno nunca sabe qué hay detrás de eso. El octavo principio dice, maximice la mano de cartas que ha recibido. Haga lo mejor con los naipes o las cartas que ha entregado la vida a uno. Ser realista. En Eclesiastés 10, versículo 11, Eclesiastés capítulo 10, versículo 11, les voy a leer acá. Dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. El principio es que, mire, todos tenemos nuestra crianza, nuestra herencia genética. Hay cosas que uno le gustaría ser mucho más alto. Bueno, si la genética no se le presta, no esté triste al respecto. Haga lo mejor con lo que tiene. Camine con tacos altos, haga cualquier cosa, lo que se necesite. Pero la cosa es que no es tan importante la altura. Hemos tenido primer ministros y Benito Juárez era bajito y fue un gran presidente. Había un presidente o un primer ministro que se llamaba Lloyd George, que fue antes de la Segunda Guerra Mundial, y era bajito. Y una señora inglesa se topó con él y dice, hoy señor primer ministro, yo pensé que usted era mucho más alto de lo que se ve. Y él le contestó, mi querida señora, en Escocia, de donde provengo,
se mide a la persona del cuello para arriba y no del cuello para abajo. Porque no tenemos el cerebro del cuello para abajo. Estos son puros apéndices que tenemos. Sean más cortas, más largas, es aquí. Lo importante es lo que tenemos en la mente y en el cerebro. Por eso, hagan lo mejor con lo que tienen. No se frustren pensando en lo que quisieran tener. El 9º principio. No trancen con la ley de Dios. Sea doctrinalmente sólido y fiel. Como nos dice en Isaías 8. Cuando uno empieza a doblar la ley de Dios, ya empiezan problemas. En Isaías capítulo 8, versículo 19. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y la respuesta, a la ley y al testimonio, es decir, a la palabra de Dios. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No están en lo correcto. Si no están de acuerdo con lo que se lee aquí en la Biblia. Y por eso no trancen con la ley de Dios. Hagan las cosas como Dios manda en la palabra y les va a ir bien. El 10º principio, sea fiel, pero mantenga los ojos abiertos. Esta es una escritura importante acá al respecto. Jeremías 17, versículo 5, nos dice, así ha dicho el Eterno, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Eterno. Versículo 7, bendito el varón que confía en el Eterno y cuya confianza es el Eterno, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Por eso es que uno debe ser fiel. Yo fui fiel a mi jefe en la iglesia hasta que en 1995 decidió prescindir del sábado y las fiestas santas y todo. Entonces yo soy fiel a él siempre que no cambie lo que dice la palabra de Dios. Tal como nos dice en Hechos capítulo 5, versículo 29, cuando los apóstoles fueron amenazados con golpes si no se conformaban a los jefes judíos. Hechos 5, 29. Dijeron Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, claro, nosotros estamos conformes con lo que nos dicen nuestros jefes o presidentes o quien sea, pero cuando se viola la ley de Dios, entonces tenemos que poner la ley de Dios primero. Y así es como yo cuando entré en la iglesia jovencito, yo fui el único que entré en la iglesia, pero yo tenía un trabajo en un hospital donde mi papá era médico
y yo trabajaba las noches. Yo estudiaba durante el día y partía para el hospital y trabajaba de las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y así ganaba mi platita, iba juntando, pero de repente yo trabajaba el día sábado. Y cuando vi que el sábado era santo, era algo que se debía obedecer, que era el cuarto mandamiento, y lo había comprobado, ya no había otra excusa, ya no había una alternativa. Y tuve que terminar ese trabajo, empezar un trabajo que podía guardar el día sábado. No iba a transar, no iba a meterme en problemas con Dios por evitar meterme en problemas con hombres. Prefiero meterme en problemas con hombres que en problemas con Dios. Porque al final Dios no va a estar ahí. Ay, el hijo está confiando en mí y dejó su trabajo. Ay, el pobrecito, ¿qué puedo hacer yo? Solo tengo millones de ángeles a mi disponibilidad. Dios no se preocupa. Dios se alegra cuando confiamos en Él y lo ponemos a prueba. Él dice que no nos va a abandonar. Y en la gran mayoría de los casos da un trabajo mejor de lo que uno esperaba. Siguiendo un décimo principio, no teman ponerse en la brecha. Tengan valor. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Dice lo siguiente. Dios está hablando de los israelitas. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira. Entonces, a veces le toca a uno tener que defender el camino de Dios y ponerse en la brecha. A veces no hay nadie más y uno se vuelve, sí, en un blanco de ataques, pero sabe uno que está agradando a Dios. En Ezequiel capítulo 14, una escritura acá que siempre me ha llamado la atención. Versículo 13 de Ezequiel 14 dice: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Entonces dice Dios que, mire, aquí estuvieron estos hombres que se pusieron en la brecha. Noé, en los tiempos antes del diluvio. Daniel, en los tiempos del exilio a Babilonia. Y de Job, que se mantuvo su fe en Dios a pesar de todo lo que le pasó a él. Aún así, dice Dios que el resto de las personas van a sufrir las consecuencias. Por eso es bueno ponerse en la brecha por el lado de Dios. El 12º principio: sean
vencedores. En Lucas capítulo 4, versículo 23, es un principio. Si uno no puede vencer, ¿cómo puede ayudar a otros a vencer? Lucas 4, versículo 23. Dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y ese es el principio que para ser un médico, si uno va al médico y el médico está todo enfermo y tiene todo tipo de enfermedades, no va a dar un buen ejemplo. Primero, el médico tiene que probar sus curaciones y mostrar que sí funcionan para darle ánimo al otro. Este es el principio de seguir venciendo en la vida. Hay cosas que uno no va a vencer todo el tiempo, pero dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque quiere seguir el camino de Dios. El problema es cuando uno ya no quiere seguir el camino de Dios. Ahí ya deja de vencer. Hay que aplicar esto de seguir perseverando hasta el fin. Número 13. Ahí está, dice, cuando estás en Roma, haz como los romanos. Adáptese a la cultura y mentalidad del país, pero no trance con los principios espirituales. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Hay que saber cómo acomodarse. Cuando fuimos a Chile a servir allá como pastor, yo nunca había vivido en Chile. Y tomaron un par de años para que yo aprendiera cómo hacen las cosas los chilenos. Yo no traté de que los chilenos hicieran las cosas como yo lo había hecho en otras partes. No, yo aprendí cómo actúan. Me leí toda la historia de Encina, los tomos de la historia de Chile desde sus orígenes. Pero yo quería entender el pueblo. Y después de un par de años, los chilenos aprendieron a adaptarse también un poco a mí. Pero primero tenía yo que adaptarme a ellos. Y ese es el principio. En segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hay que tener esa paciencia. Los frutos también del Espíritu Santo que se encuentran ahí en Gálatas 5 y en otras partes aquí en Santiago, capítulo. Aquí estaba viendo déjame verlo acá, que esta es una escritura nueva que tenía en la mente. Encontrarlo aquí, que tiene que ver con los frutos de arriba. Sí, aquí está en Santiago 3, versículo 13. Dice, pero ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y después dice, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la actitud que debemos tener, adaptándonos a los demás. El número 14, el concepto de nuestro ser interior como una rosquilla o un donut. Aquí estaba viendo que a muchos les gustan estos Dunkin' Donuts y otros lugares que se compran. Pero ahí tiene la rosquilla, el hoyo en el medio. Y realmente es importante no sentirse que es importante. Que igual uno debe sentir que gracias a la misericordia de Dios está uno acá. Hay que eliminar ese egoísmo, el centro de uno, ese ego que quiere que todo gire alrededor de uno mismo. Sacarse eso. El apóstol Pablo comentó muchas veces esto de la humildad. Romanos capítulo 12, versículo 3. Y hay que practicarlo todos los días, porque va en contra de la naturaleza humana, que se infla fácilmente. Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Concepto 15. Evite la envidia. Considere a otros superiores a uno mismo para la gloria de Dios. Debemos complementarnos y no competir entre nosotros. El complemento, el unir, aunar fuerzas para hacer algo mejor. En Eclesiastés hay este principio que se aplica dentro y fuera de la iglesia. Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia. Del hombre contra su prójimo. Que si uno va a destacarse, mejor acostumbrarse a ser criticado, a ser envidiado, a ser calumniado. Como dicen, nadie patea a un perro muerto, pero sí a uno vivo. Y si algo se destaca en algo, acostúmbrese que la envidia es lo corriente, pero considere a los demás superiores a uno mismo. Es una forma, un antídoto mejor de tratar a otros. Y el último principio, sean agradecidos y expresivos. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Lucas 17, versículo 11. La lepra era una enfermedad horrible. Todavía hay. Se llama el mal de Hansen, que tienen todavía islas en el Pacífico donde llevan a los leprosos para que no contagien a los demás. Y nos dice en Lucas 17, versículo 11.
Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que ellos tenían que juntarse. Ya una vez que uno tenía la lepra y el otro tenía lepra, no había que preocuparse, todos tenían lepra, pero el que estaba limpio de lepra no podía estar alrededor de ellos. Entonces se juntaban en grupos, vivían en cuevas, tenían que andar también con uno de estos pasabocas en su cara, y tenían que decir leproso, leproso, para que la gente supiera no contagiarse. Así que vinieron estos 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, pues sabían que no podían acercarse a nadie sano. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro. Habían escuchado de él y sus milagros. Ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Así que él dijo: vayan y tengan fe, yo voy a intervenir. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es decir, su piel se convirtió pura, limpia, sin ninguna llagas. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, que eran la gente que los judíos separaban. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, si de 10 leprosos, uno regresa, tienen suerte. Si después de lo que uno haya hecho, 1 de cada 10 personas vengan a realmente agradecerle. Por eso no se aflijan si el agradecimiento no es algo común. Uno lo hace para la gloria y honra de Dios, y no debe uno dejar que eso lo amargue. Sean agradecidos y expresivos ante Dios y ante los hombres. No cuesta nada agradecerle a la persona. No tiene que pagar en el banco para hacerlo. Es gratis. Pero qué bonito cuando hay ese agradecimiento de corazón. No por fuerza, de corazón, que le damos las gracias a Dios. Bien, ahí repasamos 16 principios a través de la vida que he ido recopilando, que espero que les sirvan también y que sean útiles. Con esto entonces terminamos esta sección y ahora se lo entrego aquí a Gabriel García. Bueno, sí. Buenas tardes. Bueno, con esto finalizamos. Recuerden que mañana tenemos talleres y charlas a partir de las... ¿Quién me confirma la hora? De mañana a las 9, ¿no? A las 9 tenemos desayuno. 9 de la mañana. Para que nos reunamos acá. Entonces con esto terminamos las... A ver, aquí voy a decir, ¿no? Domingo 28 de agosto, de las 9 de la mañana a las 10 de la mañana, hora México, tenemos el desayuno. A las 10:30 comienza el taller 1. Y eso tiene una duración de 50 minutos. Luego tenemos a las 11:30 una charla. La charla 1 que también dura 50 minutos. Hay un receso de 10 minutos entre cada uno de ellos. Luego tenemos una comida a las 13 horas y tenemos 1 hora y media para la comida. Luego tenemos a las 15 horas el taller 2, 50 minutos y luego 10 minutos de receso. Y a las 16 horas la última charla de 50 minutos y también con un cierre final. Así que esas son las
actividades de mañana. Con esto cerramos el día de hoy. Nos despedimos de la gente que está conectada en internet y nos veremos el día de mañana. Vamos a saludarlos a todos por la cámara, ¿no? ¿Qué les parece aquí? Están todos mirando ahí. Ese es el saludo de la Ciudad de México para todos los que están conectados. Muchas gracias y buenas tardes a todos. El tipo de vestimenta es informal, mañana para los que preguntan. Gracias. Informal, perdón, semiformal. No vamos a venir con short y chanclas, ¿no? Ahí está la gente en Zoom, a ver si se alcanzan a ver los que estaban conectados. Hay algunos cuantos. Muy bien. Buenas tardes a todos. Ahora, algunas instrucciones para la Ciudad de México, por favor, que estamos aquí. Vamos a retirar todo lo del escenario. Nos vamos a venir hacia acá todos para sacarnos una fotografía grupal y también un video que el señor Peter Eddington, por medio de las personas que trabajan ahí, nos ha pedido para enviar a la sede para el video de la fiesta de tabernáculos de este año. Entonces es una fotografía que vamos a sacar con todo el grupo, con Don Mario, la señora Katy, todos acá. Vamos a limpiar todo y también un video. Entonces en algún punto vamos a saludar a la cámara para hacer esa grabación. Luego de eso ya terminaríamos aquí en la Ciudad de México. Gracias. Si me pueden ayudar los varones a limpiar todo aquí para hacerlo más rápido, se los agradecería. Y tenemos que dejar todo listo para mañana también. Gracias.